como tú, María. ¿Cómo están? Estamos aquí en Quiero decir que sí, en el sí de María, en el sí de Jesús y miren, en el sí del Padre Pío. Estoy súper emocionada porque el Padre Pío empieza en mi cabeza hace un par de semanas y después la gente en Instagram me empieza a escribir: ay, mira, qué rico que nos hables del Padre Pío, y aquí está el Padre Pío. Miren, es la santidad, es una santidad, es un ejemplo de padre, de un padre espiritual, súper devoto así, de la Virgen María, y con nosotros para explicarnos este tema tan maravilloso que me emociona cada vez que escucho así del Padre Pío. Y que miren, la verdad no es que yo sepa mucho del Padre Pío, pero aquí todos vamos a aprender, porque con nosotros está Carolina. Ella viene del grupo de adoración del Padre Pío aquí en la ciudad de Miami. Hola, Caro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juliana? Muy bien, ¿y tú? Qué rico que estés aquí con nosotros, que nos vas a contar toda la historia del Padre Pío. Bueno, lo que podamos, lo que nos dé el tiempo, porque es que la historia nunca termina. Y tu historia con el Padre Pío, cómo llegas a él, cómo lo conoces y todas estas historias de amor, digámoslo así, que uno tiene con los santos. Bueno, yo diría que los santos son los que los escogen a uno. Ah, sí. En mi caso, el Padre Pío me lo presentó mi papá, que en paz descanse. Yo hace 25 años me mudé aquí a los Estados Unidos y en el año 2002, mi papá, después viendo la carta, mi papá y yo nos mandábamos cartitas. Y él me escribió la carta el día de su cumpleaños, el 26 de febrero, y me dice, entre otras cosas: hija, te estoy mandando una reliquia. Y él, sabiendo mi ignorancia, me pone entre paréntesis un pedacito de la sotana Wow. de el Padre Pío. Me dice, él va a ser un gran santo algún día. Me la trajeron de San Giovanni Rotondo y yo quiero que la tengas siempre contigo en tu cartera. Y mi papá me mandó la reliquia, que la tengo aquí, y hasta el sol de hoy nunca la he dejado. Miren la belleza. Bueno, eso es un privilegio tenerla. Y bueno, Inclusive dice postulado, todavía no dice San Pío de Pietrelcina. Así, postulación, Padre Pío. Yo vi la foto y me pareció muy tierna, parecía un abuelito. Pero claro, yo era católica, pero como dicen por ahí, católica light. Yo iba los domingos a misa, sí, pero yo desconocía la vida de los santos. Mi papá sí era muy piadoso, muy devoto, un hombre de mucha oración. Y él sí sabía la historia de Padre Pío, por eso me lo mandó para que me protegiera, ya que él como papá no podía estar cerca de mí. Ay, qué belleza. Me mandó al Padre Pío para que me... Bueno, pero un lindo comienzo. Sí, señor. Bueno, yo vi algunas fotos de él, ahí quedó, siempre, pero siempre tenía la reliquia conmigo y veía fotos de él. Así como ponía mi estampita de la Virgen, ponía la estampita del Padre Pío porque mi papá me había encargado a su cuidado. Pasan los años y en el año 2019 muere mi papá. Yo trato de ocultar de mí misma, de ignorar ese profundo dolor, sabiendo que él se había ido en paz. Claro. Un montón de hechos alrededor del fallecimiento de mi papá que me hacían saber que mi papá estaba contento y él tenía ganas de irse, él estaba cansado y quería irse con la Virgen, con su mamá. Pero bueno, uno en medio de eso trata como de aplanar un poquito el dolor o disimularlo o creer que no le duele tanto a uno. Ese año fue una revolución en mi vida. Muchas malas decisiones, muchas cosas, y terminó con el Padre Pío. Empiezo a escuchar los rosarios, empiezo a buscar a Lorena Fuenmayor, que era la directora del grupo Oración, buscando unas charlas y resulta que no habían charlas, que habían rosarios. Y en ese entonces para mí el rosario la rezaban las viejitas en la iglesia. Yo sí, muy bonito el rosario, pero eso lo rezan las viejitas en la iglesia. Pero por alguna razón me quedé rezando el rosario con Lorena. Y después empecé las coronillas de la misericordia, que ya yo las hacía con Marisela. Y de la noche a la mañana me veo tan acompañada en medio de mi tristeza. Muchas veces escuchaba las conversaciones y era que me hablaban a mí como si me conocieran. Cosas que me estaban pasando a mí y yo sé que era el Señor a través de esos rosarios y la Virgen María, aliviando un poquito mi dolor, aclarando un poco mis dudas. Bueno, pasan los meses, me voy un día a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, a la misa del mediodía, porque necesitaba buscar a Dios.
Y llego y estaban en misa. Y yo veo a Marisela sentada allí, la señora que rezaba la coronilla de la La misericordia. Y al terminar la misa yo quería abrazarla y darle las gracias porque esas coronillas a mí me acompañaban mucho. Sí. Terminé quebrada llorando. Una señora, Marisela, yo nunca la había visto. Jamás la había visto y ese día la vi. Eso fue un día de semana. El domingo llego yo de Orlando y voy con mi niño. La única misa que llegaba era en la Divina Providencia. Me bajo, nos entramos, nos vamos a sentar, digo permiso y cuando veo otra vez Marisela Cortés allí. Y yo, ok, de nunca haberla visto a verla Claro, dos veces. es una señal. Y la empecé a ver más frecuentemente y un día veo que el grupo está creciendo. Y yo le digo, mira, yo en este momento estoy sin trabajo. Yo hasta sin trabajo me había quedado en ese año, de todo pasó. Y le digo, si yo los pudiera ayudar en algo, me encantaría. Bueno, la semana ella me escribe, mira, este es mi teléfono, sí necesitamos que nos ayudes. Bueno, a los meses empieza la pandemia. Imagínate, encerrarnos en la casa, Ay, sí. sin poder ir a la iglesia, sin poder tomar la comunión. Total. Resulta Un momento que muy duro. aparecieron 9 sacerdotes, 9 lámparas de adoración. Todos los días teníamos adoraciones eucarísticas con sacerdotes, amigos en diferentes partes del mundo. El padre Rodolfo Londoño, el padre Fernando Carmona, el padre José Varela, el padre José Torres en Venezuela y el padre Camilo, el padre está en Italia ahorita, se me olvidó el nombre. Bueno, el tema es que todas las noches había una adoración, todos los días habían consagraciones, cursos, talleres, un enriquecimiento espiritual, una compañía que la pandemia pasó volando y empecé a conocer más del Padre Pío. Del Padre Yo, Pío. ¿quién iba a decir? Ahí estaba la semillita, ¿verdad? Yo metida en el grupo de oración. Yo metida en el grupo de oración Padre Pío. Sí. ¿Yo qué hago yo aquí? Muchas veces yo pensaba, no, ¿qué voy a hacer yo, hija espiritual del Padre Pío? Las hijas espirituales del Padre Pío, creía yo que tenían un estándar determinado. No, cada vez que yo ponía en duda que yo era de verdad hija espiritual del Padre Pío, el Padre Pío se la ingeniaba. Pero es muy gracioso porque como es de tierno, también es estricto. La primera vez que yo voy a San Giovanni Rotondo, primero fue el viaje más accidentado de toda la historia. Y cuando llego allí, yo sé que él estaba bravo conmigo. De hecho, las 2 veces que soñé con él, he soñado en toda mi vida con él, una vez estaba bravo, le sonreía a todo el mundo y a mí me puso, cuando llegó a mi cara, se puso serio. Y yo entiendo que es que yo estaba diciendo una niña desobediente y él siempre fue un hombre muy obediente. Muy obediente. Muy obediente. Costase lo que le costase, él obedecía. Y el que obedece no se equivoca. Exacto. Esta segunda vez que fui, tuve la oportunidad de ir con mi hijo hace un par de meses. El abrazo, la ternura, que notabas la diferencia. Eso fue, él hacía pocitos de lágrimas. Bueno, yo hacía pocitos de lágrimas, pero de lágrimas de gozo, de lágrimas de felicidad. Esta vez me recibió, me abrazó, sentí mi niña. Claro. Ahora sí no estoy bravo contigo. Ay, bueno, eso está muy bien. Mejoró la cosa. Sí, señor. Y termina en el grupo de oración leyendo sus cartas, hablando de su vida. Él era muy privado y sin embargo a mí, junto con su Maya, otra señora que también es muy devota del Padre Pío, nos toca contarle a la gente cómo abre su corazón. Y a mí me pasa mucho que yo leo las cartas antes, porque más de una carta me hace llorar muchísimo. Entonces, menos mal que ya la primera llorada la paso sin la cámara. Ay, bueno, Caro, nos tienes que contar cómo empieza este grupo hermosísimo del Padre Pío y cómo llega, digámoslo así, esa misión. O sea, de las cartas, porque yo te he visto ahí en redes, que es una belleza con tu compañera, cómo las leen, y inyectarle a las personas ese conocimiento hermoso del Padre Pío, esas virtudes del Padre Pío que necesitamos todos en nuestra vida. ¿Cómo comienza? Bueno, el grupo comienza... Dios pone en el corazón de la doctora Lorena Fuenmayor la lectura, el rezo del Santo Rosario. Cuando comienza el grupo, oficialmente es el 2016, pero en el 2015 ya ellos se reunían y ella rezaba todos los días el rosario desde su carro. La cámara al frente, ella es médico, ella iba a llevar a su hija y se le conectaban 200, 300 personas a rezar el rosario con ella. A veces llovía torrencialmente y sin embargo ella iba en la carretera rezando el rosario.
Y entre las meditaciones, Dios ponía muchas cosas bonitas en su corazón, de obediencia, de amor eucarístico, de devoción a la Virgen María. Dios ponía cosas en su corazón y ella le hablaba a la gente que, en mi caso también yo lo sentí, era Dios hablándote a ti, a tu corazón. Del grupo de personas que se reunían, en unas vacaciones lebrenas surgió que Marisela Cortés le hizo la suplencia rezando el rosario. Era un remanso de paz, Marisela, tú la escuchas Claro. y es la paz, es un amor muy bonito, es mucha sabiduría y mucha dulzura. Cuando regresa Lorena, Lorena le dice, no, es que esto no se puede quedar así. Y comienza Marisela con el rezo de la coronilla, la Divina Misericordia y pequeñas catequesis. Al mismo tiempo se une Julieta el mismo día, el 1 de septiembre de aquel año, comienza Julieta con la devoción del grupo de oración Virgen Rosa Mística. Le reza a la Rosa Mística y a San Miguel Arcángel. Y así fueron saliendo otros apostolados, el Rosario de la Preciosa Sangre de Cristo. Surge la devoción a San José casi al mismo tiempo que el Alegre Padre Pío, que es la cuenta que llevo yo. Sí. El Alegre Padre Pío, el Padre Pío también tenía muchas anécdotas divertidas y originalmente esa era la idea, poner posts con pequeños anécdotas, cosas simpáticas que le pasaban a él, que él era muy bromista también. Y así poco a poco siguieron surgiendo cuentas y hoy somos un grupo de diferentes laicos que además somos amigos. Está el grupo de Ven, Espíritu Santo Ven, que le rezan a las benditas almas del purgatorio. Ay, qué belleza. Y a su vez tenemos gente que está en Venezuela, por ejemplo María Bayol, que lleva la Divina Misericordia junto con Marisela Cortés. Está Jackie, que es otra señora que lleva la devoción a las benditas almas del purgatorio que tanto, tanto necesitan de nuestras oraciones. Y así hemos ido creciendo, seguimos teniendo esos sacerdotes amigos. Ya después de pandemia hemos tenido la oportunidad de conocer a muchos de ellos en persona. El padre Danilo, que era el que se me fue el nombre, lo conocí yo en Roma. Ellos siguen haciendo adoraciones, pero ya claro, la pandemia terminó y ellos siguen presenciales. Pero en aquel entonces fue un bálsamo para el alma de muchas personas que necesitaban eso, fe, necesitaban reforzar su fe, crecer y agregar conocimientos a su vida, porque el católico que no conoce su religión es presa fácil de perderse, de irse por otros caminos, por caminos que no son de Dios. Ay, Entonces ir sí. aprendiendo y creciendo de mano de sacerdotes, pues eso fue un privilegio muy grande. Y hoy en día, bueno, todos los años que lleva el grupo de oración, volvimos a Nuestra Señora de Guadalupe, tenemos nuestro director espiritual, San Giovanni Rotondo nos pide que tengamos un director espiritual. Claro. Y tenemos un gran director espiritual. Siempre hemos tenido grandes directores espirituales. Ay, claro, qué belleza. Bueno, ustedes han formado una familia. Sí, señor. Que se van uniendo más personas. Y en el segundo bloque vamos a hablar el Padre Pío, la historia del Padre Pío, porque yo sí quiero con detalles todo, Caro. Ya venimos. Bueno, y seguimos aquí en Quiero decir que sí. Yo les quiero contar que aquí en el estudio de María Visión estamos sintiendo el amor, el abrazo, la compañía del Padre Pío. Ustedes no se imaginan todo lo que ha pasado aquí detrás de cámaras. Después les voy a contar. Bueno, mi Caro, quiero repasar. Confesión, ¿verdad? Comunión diaria, que eso es un regalo. Bueno, examen de conciencia. Sí, señor. Lectura, ya sea la Biblia, una novena. Bueno, oración. Oración mental, hacer de nuestra vida una oración. Una oración. Todo el tiempo conversando con Dios. ¡Qué delicia! ¡Qué rico! Caro, ¿qué más? Meterlo en todo. Bueno, las virtudes del Padre Pío. Ay, sí. Aquí no podríamos terminar el programa hablando de tantas virtudes, de tantas cosas que pasaron en su vida, condensar en poco tiempo tantas cosas. Pero, ¿qué tiene el Padre Pío y qué tienen los santos que nos pueden aportar? Sí. Esas virtudes. Ellos fueron igual que nosotros, con defectos, con pecados. Pero ¿qué pasa? Que ellos hicieron que predominara la virtud antes que el vicio o el pecado. En el caso de Padre Pío, bueno, él fue un sacerdote muy santo, pero él era bien estricto, escudriñando como era de piadoso con los demás, era estricto consigo mismo. Le tenía terror el ofender a Dios, porque además sabía que al ofender, que al pecar, que al faltar, que dañaba a Jesús. Y el centro de su vida era el amor a Dios, el amor a Jesús. Entonces el Padre Pío tenía grandes virtudes, la devoción a Jesús en la Eucaristía, la defensa por sobre todo a Jesús, el amor a María, la dulzura de María,
Él era muy, muy mariano. Muy mariano. Tenía advocaciones que le marcaron su vida. Nuestra Señora de las Gracias, que era la Virgen que está allí en San Giovanni Rotondo. Él era muy devoto de la advocación de Nuestra Señora de Pompeya. Ay, qué lindo. Y Fátima, inclusive en una oportunidad cuando vino la imagen de Fátima peregrina desde Portugal, él estaba muy, muy grave de salud y no pudo ir a la veneración ni a los rosarios ni nada, él estaba delicado en cama. Se asomó por la ventana cuando se la llevaban en el helicóptero y le dije, mami, viniste, mamá, y no pude ir, no te pude honrar. Inmediatamente se curó. Te vas y no te pude ver, y se curó. En el momento en que ya bajó la fiebre, se dio la enfermedad y cosas, él estaba muy unido a la Virgen. La obediencia, el Padre Pío era muy obediente. Cuando comenzó el tema de los estigmas que a él le prohibieron porque no sabían si era verdad lo que estaba sucediendo y en medio de las investigaciones le prohibieron el contacto con sus directores espirituales. A él se le partió el corazón porque todo lo que pasaba en su alma era cuando más necesitaba acompañamiento. Claro. Y sin embargo obedeció. No puedes oficiar misas públicas, obedeció. No puedes acompañar espiritualmente a nadie, obedeció. Cuando todo se aclaró y volvió, él siempre obedeció. A veces nos cuesta ser obedientes Sí. Ante las injusticias. Ser obediente ante una injusticia. ¿Sabes el mérito que tiene en el cielo ser obediente ante una injusticia? Pues él lo fue. Me conmueve, Caro, mucho que una persona, ¿verdad?, de carne y hueso, haya dado tanto por la humanidad y padecer los dolores, uno que no quiere ni que le duela la uña. Y todo es ofrecerlo por las personas y por las almas del purgatorio. Esa es la misión de los santos y ¡Qué es admirable. belleza! Sí, y que todos estamos llamados a ser santos. Es que al cielo no entra nada que no sea puro. Sí. Los santos están en el cielo porque se purificaron. ¡Qué belleza! Bueno, aquí tenemos una tarea grande. Caro, hablamos de los grupos maravillosos para que todo el mundo que quiera unirse al grupo del Padre Pío y a otros grupos hermosos que también hay, puedan estar y se llenen del amor, de las virtudes del Padre Pío. Yo ya estoy en el grupo, yo ya lo sigo. Sí, señor. Bueno, pues dentro del grupo de oración Padre Pío, nosotros empezamos por Instagram. Sí. Dentro de ese grupo, allí todos los días ponemos los horarios. ¿Cómo se llama el grupo, Caro? @Grupo de Oración Padre Pío en Instagram. Grupo de Oración Padre Pío. Sí. Y ahí están las cartas. Y estamos muchas ubicadas en Miami. Sí. Pero no todos. Tenemos miembros en Venezuela, en España, en Alemania, en diferentes partes del mundo. Para ser parte del grupo, lo único que tienes que ser es devoto del Padre Pío. Y Nada. querer estar ahí. Y querer estar allí. ¿Qué pasa? Que dentro de este grupo surgieron diferentes apostolados. Sí. Lorena se encarga del rezo del Santo Rosario, Marisela junto a María Eva Yolk, allí están todas las cuentas incluidas, pero Marisela junto a María Eva Yolk llevan la devoción a la Divina Misericordia. Entonces se llama Devoción a la Divina Misericordia. Sí, Así lo pueden ahí encontrar. ponemos los horarios, por ejemplo, los días que ellas van a transmitir y en ese momento cualquiera de las dos, o a veces lo han hecho programas juntas, hacen el rezo de la coronilla de la Divina Misericordia y luego dan pequeñas catequesis que nos ayudan muchísimo. Claro. Hablan sobre el diario de Santa María Faustina y cosas simples que se pueden hacer. De la divina voluntad. Imagínate, cositas simples que podemos ir aplicando en nuestra vida para ser un poquito mejor. Porque es un trayecto. El que te diga, no, es que mi conversión, no, es que nuestra vida es un proceso de conversión hasta el día que cerramos los ojos para el mundo. Claro. Entonces, son cositas que poquito a poquito nos van ayudando a ser un poquito mejor. Y nos apoyamos de eso, de la vida, por ejemplo, en este caso de Santa María Faustina, que Santa María Faustina imagínate tú, tanto que aprender de ella. Luego tenemos la devoción a San José, que la lleva nuestra amiga Yesenia, junto con el padre. Bellísima. Una belleza, junto con Yesenia, necesito que vengas, por favor. Ya te he llamado varias veces. Pues ella junto al padre Carlos de Jesús y José Morales. Bueno, Bello. imagínate, nos ponen en el taller de San José, en los brazos de Papito San José, que es una belleza, de verdad, cómo ha crecido, cómo han dado a conocer
tanto de San José, ese santo que era desconocido. Bueno, en mi caso no, porque mi papá era súper josefino. ¡Ay, qué lindo! Tenemos también la cuenta de Ven Espíritu Santo, Ven, que la lleva nuestra amiga Neila. Reza por las almas del purgatorio y al Espíritu Santo. Y ella ha hecho una mancuerna con Jackie de Help Purgatorio. Estamos teniendo misas diarias en muchísimas parroquias por las almitas del purgatorio, ofreciendo muchas, aparte de las oraciones, de los requiems, ofreciendo misas. Imagínate tú, como hablaba el Padre Pío, de aquellas almas que lo iban a visitar. Tú imagínate que gracias a una Eucaristía, un almita, tú tienes un santo allá arriba intercediendo por ti. Ay, qué belleza, sí, no, esto ha sido, mejor dicho, como resetear el corazón. Sí, y caer en señor. cuenta de muchas cosas, de lo que nos cuenta Caro, la historia del Padre Pío. Y miren, con todos estos grupos maravillosos que hay, ya no hay excusa. Ya no hay excusa. Todos tenemos la oportunidad de orar por alguien que lo necesita y, ¿por qué no?, aplicar para ser santo. Y algo ¿No? importante, además de orar, también hay que hacer obras de misericordia Claro. física. La fe sin obra no existe. Por Sí, ahí. señor. Y nosotros tenemos muchas obritas. Ah, Aparte qué del bello. Hospital del Alivio del Sufrimiento, que todos los meses enviamos contribuciones, tenemos comedores en Sudamérica, sobre todo en Venezuela y en Colombia. Hay varias obras, ancianatos, comedores de niños. Hay una fundación muy bonita que se llama Dejad que los niños vengan a mí en Barquisimeto. La Ay, lleva qué la hermana lindo. Yajanira. Y eso ha ido creciendo. Antes se le daba de comer a un grupito pequeño y eso ha ido creciendo. Cuando ves los videos de a dónde van esas contribuciones que todos vamos recolectando, porque muchos poquitos hacen algo muy grande. A lo mejor yo no puedo mucho, pero un poquito yo, un poquito tú, un poquito Claro. cada quien. Y, De a poquito a poquito. y vamos colaborando con esos diferentes comedores porque, convengamos, en nuestros países las cosas están un poquito duras. Sobre todo Sí. Venezuela, Colombia están pasando situaciones. Entonces, no solamente oramos, sino que también motivamos a mucha gente a que se unan a nosotros en las diferentes obras. Tienes la posibilidad. Perfecto. Es poquito. Aquí mismo en la ciudad de Miami, también varios de nuestros miembros tienen sus obritas, sirven en sus parroquias, Claro. van, por ejemplo, con otros grupos a repartir desayunitos a los hermanitos de la calle o cenas. Siempre hay algo que hacer, entonces no solamente es Siempre orar. hay algo que hacer, Caro. No Y podemos quedarnos en la casa sin hacer nada y esperar que la vida nos pase. Hay mucha cosa que hacer para nutrir nuestro corazón, nuestro interior y para ayudar a las personas. Caro, yo todo el podcast dije, qué belleza, divino. O sea, Ser hijo espiritual del Padre Pío es un compromiso, Me porque Él también transporté. nos quiere en acción, nos quiere como hacía Él, siendo las manos de Jesús, siendo la mirada de Jesús, siendo el abrazo de Jesús y siendo el amor de Jesús en nuestros semejantes. cuando nos estabas contando la historia del Padre Pío, yo me sentía ahí, teletransportada, viendo al Padre Pío cuando nos hablas de la Eucaristía. No, qué belleza, de verdad. Que gracias, Caro, por tu sí. Gracias por compartirnos esta historia de amor, tu historia de amor con el Padre Pío y todos estos consejos que yo sé que el Padre Pío te lo pone en el corazón para que nos cuentes aquí en Quiero Decir Que Sí. Sí, señor. Muchas gracias, Caro. Gracias por la invitación. Y que vas a volver aquí, nos vas a contar muchas más cosas de otros grupos, de por San José. Aquí están las puertas abiertas para que siempre nos podamos apoyar y que esto es lo importante en la vida. Tener a Dios en nuestro corazón y a nuestra Virgencita María, que siempre nos dice que digamos sí. Sí, señor. Gracias, Caro. Gracias, Y a Juliana. ustedes nos vemos en otro podcast. Bueno, y seguimos aquí en Quiero Decir Que Sí con Caro del grupo del Padre Pío, que nos va a contar, bueno, la historia del Padre Pío y a enamorarnos más del Padre Pío, porque lo necesitamos en nuestras vidas, sus virtudes, su forma de vivir, su prudencia, que tanta falta nos hace. Bueno, Caro, ¿por dónde quieres comenzar? Bueno, el Padre Pío nació en un pueblito que se llama Pietrelcina. Sí. Si bien se hizo famoso en San Giovanni Rotondo, él nació en un pueblito muy chiquito. Él nació en una familia pobre, campesina. Su papá se llamaba Gracio y su mamá se llamaba, bueno, le decían Doña Pepa. Su mamá estaba trabajando en el campo cuando tuvo los dolores de parto.
le tocó regresar hacia el pueblo. Al papá no le dio tiempo de llegar, ya cuando el papá llegó, ya había nacido Francesco. Francesco. A él le ponen Francesco, Francesco Forgione, en honor a San Francisco de Asís. Su familia era muy piadosa, muy pobre y muy piadosa. El padre Pío lo bautizaron, igual que coincidencia con muchos santos, al día siguiente de nacer. Nació el 25 de mayo y el 26 lo estaban bautizando. La importancia de los sacramentos. Ya él, a partir de los 5 años, quizás antes, pero me empezó a manifestar ciertas cosas a partir de los 5 años. Él veía a la Virgen, él tenía encuentros con el Sagrado Corazón de Jesús, pero él no decía nada porque él pensaba que todo el mundo veía a la Virgen y todo el mundo hablaba con el Sagrado Corazón de Jesús. Para él era lo más normal del mundo. Tenía una unión muy grande con su ángel custodio, era una belleza, le decía angelito mío, Ay, qué y se belleza. valía de él y siempre incitaba a sus hijos espirituales a que se valieran de su ángel custodio, porque el ángel custodio es un regalo de Dios, Sí. para que nos cuide, para que nos reprenda cuando estamos haciendo mal, para que nos cuide en momentos de peligro, para que nos dé santas inspiraciones. Entonces él podía ver a su ángel custodio. Imagínate, ojalá todos pudiéramos tener ese privilegio. Ojalá. Fue creciendo en virtud, jugaba, pero era un niño introspectivo, un niño retraído. Mientras que jugaban, de repente salían malas palabras de los niños o vulgaridad, el padre Pío salía corriendo. No tenía tenía mucha sensibilidad ante las cosas vulgares, ante la grosería, ante las cosas que no estaban bien. Lo verían medio raro, pero sabían que era algo real, algo sincero, es que no lo podía evitar, era auténtico. Bueno, fue creciendo, hubo un fraile que tuvo mucho que ver, que lo inspiró mucho, se llamaba el fraile Camilo, y el padre Pío entra al seminario a los 16 años, 16 jovencito. años. Al año siguiente profesa sus votos temporales y después de un tiempo hace los votos perpetuos y a los 23 años se ordena de sacerdote. Jovencito. Jovencito, pero jovencito con una salud muy frágil. Sí, desde muy temprana edad, desde muy temprana. Delicadísimo, al punto que lo mandaron a Pietrelcina a descansar, a reposar, y muchas veces él sentía que lo mandaron a morir, porque a veces se sentía que moría, le fallaba la vista, no tenía fuerza ni para escribir. Entonces le dieron una dispensa, la iglesia le dio una dispensa para que permaneciera en Pietrelcina mientras que se recuperaba. Él tuvo 2 directores espirituales que yo digo que son los santos detrás del gran santo, que era el padre Benedetto y el padre Agostino. Ellos lo dirigían espiritualmente. Ya el padre Pío tenía una vida interior muy fuerte, muy llena de emociones. Recordemos también que el padre Pío era atacado por el demonio, Sí. pero no atacado discretamente como quizás anda por el mundo tentándonos a los demás. No, él le daba golpes físicamente. Es más, la noche antes de irse al seminario le dio una paliza tan grande que su mamá lo dio por muerto. O sea, quedó muy golpeado. Y sus compañeros de convento más adelante Sí. dirían que escuchaban eso, escuchaban los golpes que le daba. Aparte de esto, también eran emociones internas, lo trataba de confundir. Ya hay momentos de desolación espiritual que no eran tal, era el demonio tentándolo para que se desolara. ¿Por qué? Porque era un alma muy amada por Dios, muy elegida para cosas muy grandes, y si lo hacía caer, caían un montón de almas. Por eso la importancia de rezar por nuestros sacerdotes, porque era muy qué importante belleza, para el sí. demonio tratar de detener Claro. lo que iba a hacer el padre Pío. Sí. El padre Pío, su director espiritual, el padre Benedetto, le decía, tienes que volver al convento. Pero la salud del padre Pío no se lo permitía. Y el padre Benedetto era bien estricto, le decía, si te vas a morir, te mueres en el convento, siendo lo que decidiste ser, sacerdote. En ese interín, el padre Agostino era un bálsamo espiritual para el padre Pío. Claro. Si tú lees las cartas de ellos, es una ternura. Entonces el padre Pío, como en medio de sus fragilidades, sus confusiones, se refugiaba mucho en la dulzura del padre Agostino, que lo ayudaba a aclarar todas esas dudas, a discernir que eran tristezas o desolaciones normales, que eran ataques del demonio, a buscar su camino, a hacer lo que tenía que hacer. Y así, en el año 1916, se va el padre Pío a San Giovanni Rotondo, de donde nunca más saldría, o por lo menos no saldría físicamente, porque uno de los dones del padre Pío era la bilocación. El padre Pío iba muchísimo a la gruta de San Miguel Arcángel, visitaba a sus hijos espirituales a través del mundo.
O sea, él bilocaba, bilocar es estar en dos sitios al mismo tiempo. Él no salía físicamente del convento, pero inclusive lo vieron en la canonización de Santa Teresita del Niño Jesús. Ay, qué Mucha gente lo vio. lindo. O sea, se podía, ¿cómo se dice? Transportar, podía estar en el pueblito de San Giovanni Rotondo y en otras partes. Hubo un sacerdote que murió Wow. en Uruguay y el Padre Pío lo fue a despedir. Y hubo gente que lo vio en muchas partes. Entonces ese era un don que tenía. Sí. Pero él entró al convento y a los 2 años más o menos aparecieron los estigmas. La gente piensa que el Padre Pío era santo porque tenía estigmas. Resulta que los estigmas, en mi manera de Explícanos un pensar, poquito lo de los estigmas, porque de pronto hay gente que no sabe y esto es muy importante. el Padre Pío se volvió muy famoso a partir de los estigmas. Los estigmas son las señales visibles en el cuerpo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El Padre Pío, antes de que fueran visibles, venía sintiéndolo. Esos dolores en las palmas de las manos, en los pies, y un año antes, vio hasta gotitas, marquitas como rojas en sus manos, en sus pies y en su costado. Pero no fue sino hasta el 10 de agosto de 1918, cuando el Padre Pío, luego de la misa, él vivía la misa muy profundamente. Para la Eucaristía. Era el centro, eran Eucaristías de 3 horas y Sí. él decía que lo extraordinario no eran sus misas, era la misa en sí que era extraordinaria y que la pasión del Señor no se le ponía hora. Trataban de recortarle las misas, pero él decía, ¿quién le pone horario a la pasión de nuestro Señor? Y él se entregaba en las misas, antes de la misa, durante la misa y después de la misa. Ese día, después de la misa, él se fue al coro. El coro es como un ático que hay donde obviamente estaba el coro. Sí. Y se veía abajo el altar, se veía abajo la imagen de la Virgen. A él le gustaba mucho ir allí. Cuando tú estás en el coro, ves al Santísimo abajo, ves Claro. el sagrario abajo. Y él se ponía a orar allí. Es un piso de madera que todavía puedes pasar por allí. Para mí la primera vez, la segunda vez que pasé por allí, es que es sentir un poco aquel momento tan importante para él. Él se sumergió en oración, en una especie de éxtasis. Vio a un ser angélico que ya él lo había experimentado en otra oportunidad con la transverberación, que es también un episodio místico que le sucedió, pero en este momento lo ve goteando sangre en las manos al ángel. Inmediatamente, cuando él regresa en sí, se encuentra que sus manos están chorreando sangre. Sus pies están chorreando sangre y su costado está chorreando sangre. Y así pasó 50 años, sangrando 1,5 litros de sangre aproximadamente todos los días, con fiebres que rompían termómetros, que los médicos no tenían ninguna explicación para lo que sucedía. Y él no se quejaba, No se quejaba. porque le había pedido a Dios la posibilidad de sufrir, de unirse a él por la salvación de las almas. Todos esos dolores, él los pasó por las almas del purgatorio, por las almas de aquella época, por las almas de esta época y porque probablemente por las almas que estarán hasta el fin de los tiempos. Ay, qué belleza, Caro. Pidió Qué sufrimiento lindo. y tuvo los mismos sufrimientos que Jesús. Sobre todo sangraba mucho los jueves y los viernes, Wow. recordando la pasión de nuestro Señor. Mucho que aprender del Padre Pío. Mucho que Y aprender. no que aleja el sufrimiento. Imagínate la belleza. Cuando esto sucede, él no sabe cómo manejarlo. Le Sí. comenta a sus directores espirituales, me está pasando esto, qué vergüenza. Le pido a Dios que me quite las marcas visibles, no el dolor, pero que me quite las marcas visibles. Porque si él que era tímido y privado, imagínate esto le dio la vuelta al Claro. mundo y empezó a peregrinar gente a San Giovanni Rotondo. Aparte de su ángel custodio, él tenía mucha devoción por las almas del purgatorio. Él mismo decía que a San Giovanni Rotondo iban más almas de difuntos que de vivos. Y San Giovanni Rotondo llegaban cientos de personas todo el tiempo a ver el Padre Pío. Muchos de sus compañeros experimentaron la presencia de las almas del purgatorio. Para él era normal. Iban a pedirle oración y muchas veces iban y le agradecían también. Hay varias anécdotas de almas del purgatorio, pero hay dos muy graciosos. Uno, un joven fraile que lo empezó a ver en el altar. Le preguntó, ¿qué haces aquí? El joven fraile le dijo, estoy haciendo mi purgatorio por todas las veces que pasé delante del Santísimo y no hice las reverencias
Imagínate. Imagínate eso. Pasó un tiempo de purgatorio y después le dio las gracias al Padre Pío. Y en una ocasión su mismo papá, señor Gracio, fue a visitar a Padre Pío. A la hora de dormir, él va hacia su celda y él ve unos frailes en la puerta y les dice permiso. Y no se quitaban. Y le dice permiso. Y de repente desaparecieron. El papá se quedó asustadísimo. El Padre Pío le dice, no, papá, eran las almas de unos frailes que necesitan oración. Bueno, se tuvo que quedar durmiendo a su papá porque su papá estaba en un estado de nervio. Pero Padre Pío no le daba miedo porque las almas del purgatorio son almas benditas, son almas que van a llegar al cielo gracias a nuestras oraciones. Por eso él oraba tanto y por eso lo buscaban, porque él era un gran intercesor por ellas. Él ofrecía muchas eucaristías, muchas de esas almas estaban a punto de una misa para poder subir al cielo. Tú imagínate que lo que te falta son una misa, 2 misas, unas oraciones, y que tú, después de haber visto a nuestro Señor, estés haciendo purgatorio y esperando por algo tan poquito para poder llegar al cielo. Es un regalo. Mucho que agradecer al Padre Pío. Claro, y las confesiones, ¿cómo eran esas confesiones? El Padre Pío tenía filas y filas de personas por confesar. ¿Qué pasa? Que para él cada una de esas almas era única. A él no le importaba cuántas personas estaban esperando. Él se entregaba a cada una de esas almas. Como los confesores, porque eso no lo sabía solamente el Padre Pío, todos los confesores tienen esa capacidad son instrumentos de nuestro Señor para regalarnos toda la misericordia. En aquella mano que se levanta y te dice que te absuelve, está la misma mano de Jesús absolviéndote. Lo único que necesita Jesús es que nosotros nos arrepintamos y le pidamos perdón. Pues el Padre Pío era un instrumento precioso de la misericordia de Dios. Él escuchaba al penitente, él lograba saber si el penitente estaba allí por morbo, por ver al Padre Pío, por verle los estigmas, por ver si lo que se decía de él era verdad. Cuando estaban allí obligados, porque más de una señora piadosa llevó a rastras a su señor esposo y allí también hubo conversión, porque el Señor se vale de todo. Claro. Pero el Padre Pío fue el instrumento de muchas conversiones. Muchísimas conversiones, gente que no se confesaba hace muchísimos años, actrices, actores, cantantes, gente famosa que cambió de vida gracias a esa intercesión del Padre Pío. Y el Padre Pío también fue un intercesor de muchos milagros en vida. Imagínense lo que puede hacer ahora por nosotros desde allá, que de hecho él mismo dijo, estaré en la puerta del paraíso esperando hasta que el último de mis hijos entre. Ay, no, qué belleza. Esas fueron sus palabras. Ay, qué lindo. Y el Padre Pío, había mucha gente que pedía su intercesión. Hay un caso muy famoso, la niña se llama, no sé si vive aún, si vive debe ser muy viejita, Gemma Giorgi. Gemma nació sin pupilas, ciega, completamente ciega. Gemma tenía una condición que no era operable, ya la habían visto muchos especialistas y no la podían operar. ¿Cómo sin pupilas va a poder ver? Tenía una tía que era monjita. Y la tía les pidió que vamos a escribir una carta al Padre Pío. Le escribe la carta. Ella esa noche sueña con el Padre Pío y le dice que quiere ver a Gemma. Y al día siguiente le llega una carta del Padre Pío diciendo que no se preocupe, que sus oraciones van a ser escuchadas. La familia decide ir hasta San Giovanni Rotondo, igual que tanta gente, y llevan a Gemma. En el camino, la provincia de Foggia, que es donde está el pueblito, tiene costa. La niña en el trayecto dice que ella podía ver y dijo que había visto un barco y que había visto otras cosas de las que estaban en la bahía, y eso fue así. Llegan a San Giovanni Rotondo, de todas las personas que estaban en fila, porque iban montones de enfermos, el Padre Pío la llama por su nombre. Ay, Gemma. qué lindo. Gemma se confiesa con el Padre Pío y el Padre Pío le dice, sé buena y santa. Ay, qué lindo. Se va la niña, la abuelita le dice, ¿cómo no le pediste que te sanara? El Padre Pío ya le había hecho la señal de la cruz con su mano llagada, con sus estigmas, y ¿cómo no le pediste? La niña lloraba, imagínate, no le pedí que me ayudara a ver. Y cuando se va a confesar, la abuela está llorando, a la niña está llorando porque se le olvidó pedirle que le ayudara a conseguir la gracia de ver. Y el Padre Pío le dice, ¿tienes fe, hija mía? La niña no debe llorar y tú tampoco, porque la niña ve, tú lo sabes. La hizo recordar, poco a poco la niña
recobró la vista. La niña cuando llega los médicos no daban crédito, ya va, pero ¿cómo puede ver sin pupilas? Y en internet puedes ver las fotos de ella, su facción, su expresión quedó como la de una niña invidente, pero ella veía. Los médicos no daban crédito a que ella viera. Y así llegó hasta la ancianidad mirando. Y eso es uno de los tantos milagros. Muchas personas que tenían a lo mejor problemas crónicos salían del confesionario no solamente sanados en su alma, la reconciliación, sino físicamente. No doy crédito que toda la vida viví con este dolor y no les caía en cuenta hasta que ya no me duele. ¿Cómo puede ser esto? Del Padre Pío. Caro, ¿y las cartas? Las cartas no estaban en sus planes que se leyeran. Las cartas él no hablaba con nadie, ese gran director espiritual no le abría su corazón a nadie, si bien era muy amigable, muy bromista, muy querido por sus compañeros de convento, él no abría su corazón a todo el mundo. Sin embargo, se las intercambiaba con sus directores espirituales y luego cuando pasó a ser ese gran director espiritual, acompañante espiritual de tantísimas personas, hay incontable cantidad de cartas. Nosotros estamos leyendo ahora en vivo las con sus directores espirituales, pero cuando tú vas a San Giovanni Rotondo hay unas vitrinas llenas de cartas, muchísimas cartas. Él las pudo contestar, pero imagínate, le llegaban cartas de todo el mundo. Qué belleza. Y esas cartas a sus hijas son muy bonitas, porque si tú le quitas el nombre de Rafaelina, es Juliana, es Carol, claro, es María. Te da unos consejos que vale la pena tomar papel y lápiz y después masticar un poquito algunas líneas que te tocan, porque son palabra viva, son palabras que están presentes. Él tenía muchos consejos para sus hijos espirituales, para el mundo entero en realidad. Sí, ¿cuáles eran esos mensajes que él? Muchísimos, pero él daba 5 consejitos, las 5 piedritas del Padre Pío, los 5 consejitos. Uno era la confesión semanal, la otra era comunión diaria. Comunión diaria. Comunión diaria. Y sí se puede. Claro que se puede. Más bien el día que ya tú empiezas a hacer la comunión diaria y no puedes ir por alguna circunstancia a misa, tienes ese... Sí, es un regalo. Te falta, y parece mentira, tú no notas el fruto, es imperceptible al principio, pero cuando dejas de hacerlo, eso sí lo notas. Ay, se vuelve parte de tu vida y va obrando en tu corazón. Miren, pues que yo voy a anotar, porque yo sí quiero. El tercero es el examen de conciencia cada noche. Esto es algo que no se nos debería olvidar. ¿Por qué? Porque es como un examen diario donde tú revisas qué hiciste bien, te apapachas tú mismo, te motivas para seguirlo haciendo cada vez mejor, pero en lo que no hiciste bien, revisas, reflexionas, ves el porqué, claro, vas dando vueltas y buscas la manera de solucionarlo. Entonces el examen diario es imprescindible, el examen de conciencia diario todas las noches. Todas las noches. A ver cómo nos fue. Luego la lectura espiritual diaria. Lo ideal sería la Biblia, pero si no es la Biblia, es una biografía de un santo, algún libro. Hay un montón de material precioso. Una de las cosas que, por ejemplo, a mí me ayuda, si no tienes tiempo a lo mejor de sentarte a leer mucho, hacer Rezando Voy, que te hace la meditación diaria de la lectura del día. Esa meditación, esa profundización. Sí. Pero en general es eso, la lectura espiritual. Oración mental, al menos 2 veces al día, si se puede más. Oración mental. Oración mental. Que de hecho, si te pones a ver oración mental, ¿qué es? Meter al Señor en todo lo que haces. Todo. Señor, ¿qué vamos a cocinar? Señor, mira este tráfico, qué bárbaro, ¿será que llegamos, Señor? O sea, es algo, hacerlo parte de tu vida. Hablarle, Señor, esto que está pasando me dolió. No me gustó que me dijera esto esta señora o este señor. O mi jefe, o mi hijo, o mi mamá. Ay, qué belleza. Es una conversación, todo el tiempo con Dios. Hacer oración, hacer tu vida una oración, contarle tus cositas. Sí. Y ver cómo te responde. Porque cuando tú lo vas metiendo en tu vida, como en el caso del Padre Pío, tú vas viendo, lo vas viendo a él en tu vida, porque le diste permiso de que entrara en tu vida. Así es, está muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, los últimos días del Padre Pío, él era un alma preparada. Ya iban a ser los 50 años de su aniversario, ya él había formado los grupos de oración Padre Pío, que de eso somos parte nosotros estamos registrados en San Giovanni, al igual que montones de grupos de oración Padre Pío. El Padre Pío
quería eso, caridad. Como él sufrió tanto físicamente, quería caridad para el cuerpo, pero no solamente salud, salud con Dios en el medio, con piedad. Fundó el hospital Casa del Alivio del Sufrimiento allí en San Giovanni Rotondo. En un principio le dijeron, ¿quién va a venir hasta esta montaña, en el Monte Gargano? Bueno, pues allá está el hospital y Qué sigue belleza. curando gente con la piedad del Señor, porque no es solamente el médico, es el médico lleno del amor de Dios que atiende a esas personas. Hay un departamento para personas con enfermedades raras, hay un montón, atienden muchos niños, atienden muchísima gente y ahí está. Cuando tú llegas al pueblo y ves aquel monumento al amor y a la piedad. Ay, qué lindo, no, qué historia tan hermosa el Padre Pío. Sí, señor. O sea, estamos aprendiendo mucho, Caro. Pues ese era su sueño y de hecho todavía ellos necesitan ayuda, porque Sí. ayudan a gente y es una fundación sin fines de lucro. Nosotros como Grupo de Oración Padre Pío siempre mandamos todos los meses una contribución, pero llamamos a la gente, ¿tienes la oportunidad de hacer caridad? Mándalo, ahí está la página web, porque están atendiendo a gente que realmente está sufriendo desde diferentes partes del mundo, pueden llegar allí y recibir el amor de Dios y atención médica. Pues el Padre Pío en esos últimos momentos ya le estaba listo y él estaba bien cansado, bien deteriorado. Claro, 81 años ya. Quieren hacerle esa celebración grandísima al Padre Pío, los 50 años de los estigmas. Sí. Al mismo tiempo, la última misa de él fue el 22 de septiembre. Un día antes de morir. Y una misa multitudinaria, vinieron personas de todas partes del mundo, aquella alegría, celebrando al Padre Pío. El Padre Pío, como pudo, dio la misa. Tú ves esa misa y se te Sí. enternece el corazón, porque él estaba súper cansado y sin embargo, como cada misa, como si fuera la única, entregado al Señor, porque el Señor estaba allí. Sí. Y dio su última bendición, se acostó, sabía que se iba, se confesó, renovó sus votos franciscanos, pidió perdón a sus hermanos porque su presencia causó mucho revuelo, Sí. toda su vida. Y nada, a las 2:30 de la mañana, con los nombres de Jesús y María en sus labios, cerró sus ojitos para el mundo y abrió sus ojitos para el Señor. Ah, ¿qué tal la historia? Mira, me dio estos escalofríos. Qué Sí, belleza. a su funeral fueron aproximadamente 100.000 personas. Claro, wow. Fue una cosa impresionante. Y bueno, después de muchos años, cuando exhuman su tumba, su cuerpo está incorrupto. Claro. Cuando tú sí. llegas allí a San Giovanni Rotondo, tienes la posibilidad de verlo. Yo no les puedo describir lo que se siente estar enfrente de su cuerpo. Qué regalo poder ir. Emana eso, santidad, ternura, es impresionante, es demasiado bello. La gente va allá, bueno, es impresionante. Dejan cartitas, yo tuve la oportunidad de dejar las cartitas con las intenciones de muchísima gente que se Qué encomendó a nuestras lindo. oraciones. Sí. Y mi hijo, o sea, llevar a mi hijo para mí fue muy importante porque yo le hablo de Padre Pío desde que estaba en la barriga. Entonces, Sí. llevarlo allá, llevarlo al pueblo, y nos pasaron cosas bonitas además, de estas cosas que tú ves la mano de Dios y sientes ¿sabes? La intercesión del Padre Sí. Pío haciéndonos saber que somos bienvenidos, que somos muy amados y que, bueno, que Él le pide al Señor por nosotros. Y Él que no le negó nunca nada al Señor, el Señor tiene mucha predilección por un alma como la del Padre Pío. Ay, qué belleza, mi Caro. Bueno, y ya imagínense en esta historia tan divina del Padre Pío y que Caro a mí me llevó, miren, a la historia, al corazón del Padre Pío. O sea, yo estaba así transportadísima. Y en el tercer segmento vamos a hablar de los grupos del Padre Pío y los diferentes grupos que Caro pertenece y que ustedes también pueden pertenecer porque somos todos súper bienvenidos. Ya venimos. como tú.